Ustedes ya lo recordarán de que uno de los profetas se le acerca al profeta Eliseo y le dice: Señor, la casa en que moramos ya es muy pequeña para nosotros. Entonces hemos pensado, junto con los demás profetas, ir al lado del Jordán y cortar árboles para que podamos elaborar una casa más grande y podamos vivir ahí. Exacto. Entonces viene y les dice Eliseo: pues sí, es cierto. Entonces salen los profetas y van a cortar árboles, pero a uno de ellos se les zafa el hacha y el hacha cae en el agua, ¿se recuerdan? Entonces dice: Señor, y esa hacha es prestada, fíjate qué voy a hacer ahora. Entonces viene Eliseo y hace que el hacha flote, y ese es el milagro, el gran milagro de ese momento. ¿Cómo va a flotar un hacha? Es imposible, pero ahí fue la intervención divina. Entonces flotó el hacha y entonces pudieron recuperar el hacha. No es que ellos vivían ahí en esa casa que querían hacer, porque cada quien vivía en su casa, pero era el lugar donde se reunían. ¿Qué quiere decir? Que Eliseo tenía un buen grupo, porque ya la casa ya se había hecho. ¿Dónde está? Sí, ya se había hecho pequeña y había crecido, y ahora que había que hacer una casa más grande de reunión. El lugar donde se reunían los hijos de los profetas, la escuela de profetas. Ya. Ahora, si no tienen más comentarios aquí, pasemos a una escuela de profetas que fue famosa. ¿Alguien se ha preguntado en qué forma profetizó Saúl? ¿Se recuerdan? Que Saúl varias veces tuvo que pasar por ese capítulo, porque cuando lo ungieron como rey, luego que andaba persiguiendo a David y todo eso. Pero se hizo el dicho de que Saúl también entre los profetas, porque dice que profetizaba con los hijos de los profetas. Entonces, no sé, yo antes me preguntaba cómo es posible y de qué forma profetizaba Saúl con esos profetas, cuál era la forma de profecía. Y tal vez cuando nos demos cuenta de esta otra escuela de profetas, vamos a sacar una conclusión. Vamos a Primera Crónicas, 15, 17. Sí, Primera de Crónicas 15, 17. El contexto es que David trae el arca a Jerusalén, ¿verdad? Hace una tienda y en esa tienda coloca el arca, porque no había templo. El templo se va a construir hasta el tiempo de Salomón. Entonces, David ordena de que hayan personas que ministren en ese lugar. Escoge levitas que hagan que sirvan en el tabernáculo donde está el arca ahora. Y esos levitas que han sido designados aparecen en el versículo 17. Dice: y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Entonces aquí hay tres personajes famosos. No sé si ustedes ya identificaron algunos de esos nombres en algún otro libro. ¿Ya? A Asaf, a Emán, a Etán. Este Etán tiene otro nombre. Como era costumbre, en muchas ocasiones los personajes judíos tenían dos nombres y a veces se identificaban con uno y a veces con el otro. Entonces, este Etán en otras porciones de la Biblia aparece como Jedutún. Ahora, veamos dónde el trabajo de ellos era bien noble. Estaban en el tabernáculo, ¿verdad? ¿Cuál era el trabajo de ellos? Veamos Primera Crónica 21. Perdón, 25. Primera Crónica 25. Del 1 al 3. Febe, puedes leer.
Ujú. Los hijos de Asaf, Jacur, José, Netanías, Azarela. Los hijos de Shedutún, Gedaliah, Seri, Isaías, Simri, Azarías, Matasías. Los hijos de Emán, Uziel, Matanías, Uziel, Seruiel, Jeremot, Ananías. Está bien, gracias. Hay algo rescatable de esa versión en el primer versículo. Y es que dice que, ¿qué es lo que hacían estas personas en el versículo 1? ¿Qué es lo que dice en nuestras Biblias, en la Reina Valera, en el versículo 1? Que David lo había apartado a todas estas personas para que, ¿qué iban a hacer? Para que profetizasen. Pero la forma de profetizar de ellos era bien especial. ¿Cómo era? Ellos profetizaban con música. Entonces, como dice, y traduce bien el mensaje, que dice, comunicaban el mensaje de Dios, dice. Entonces, estos profetizaban o comunicaban el mensaje de Dios, que es lo que estamos viendo ya aquí, que era lo que básicamente hacía un profeta, pero lo hacían de una manera diferente. Entonces hemos visto cómo habían varios tipos de profetas, o sea que esto de hablar de profecía, ya nos quitamos de la mente de que se refería solo a ver el futuro, ¿verdad? Que es el concepto tradicional, y no, estamos viendo de personas que, como los miembros de las escuelas de los profetas, por ejemplo, a los que se les llama hijos de los profetas en la Biblia, de que ellos lo que hacían era obtener conocimiento, y con ese conocimiento ellos salían a predicar. Isaías, por ejemplo, los discípulos de Isaías. Los discípulos de Isaías no habían tenido una visión. Isaías había tenido la visión. Pero los discípulos de Isaías andaban predicando en la calle exactamente igual como lo hacía el profeta Isaías. ¿Cómo lo hacían? Si no habían recibido una revelación de parte de Dios. Sí pueden recibir una revelación de parte de Dios. Y sí pueden saber cuál es el mensaje que Dios quiere que lleven a los demás. ¿Cómo? Yendo y estudiando las Escrituras. Ellos lo hacían. Y con ese mensaje ellos se dirigían a la nación. Y era de tal manera, y tenía la misma validez, porque Isaías dijo, señores, ¿quiénes son testigos de todo esto? ¿Ya? Mis hijos y yo somos testigos de eso. ¿Verdad? O sea, el mensaje tenía la misma autoridad, aunque uno hubiera recibido una revelación y el otro lo hubiera estudiado. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Que el mensaje de Dios también se transmitía de otra forma, se profetizaba de otra manera, y era a través del canto, ¿verdad? Dice que esta gente lo transmitía con música. Y es así que nosotros podemos ver estos nombres en los encabezados en otros libros. ¿Cómo se llama ese libro donde nosotros podemos identificar los nombres de las 3 personas que hemos leído en el capítulo 25? Los salmos. ¿Se han fijado que dice Salmo de Asaf? Exacto. Salmo de Emán. Salmo de Jedutún. Salmo de Etán. Todas estas personas son famosas porque escribieron los salmos. Y ellos eran profetas. Ellos se dedicaban a escribir para que la gente pudiera honrar a Dios a través de esos cánticos. Entonces todos estos salmos fueron escritos por ellos, entre otros personajes. Ellos son los más famosos de haber escrito salmos. Ahora, hay uno de ellos, Emán, que es el que vimos en el versículo 1. Este Emán, igual lo vimos en 1 Corintios 15, 17, es llamado muchas veces como vidente del rey, como que era el más cercano al rey David. Lo más interesante aún es que este Emán venía de una línea inesperada de descendientes. Veamos 1 Crónicas 6, 33 al 38. 1 Crónicas 6, 33 al 38. ¿Quién era este Emán? Antes de seguir, Cristi me iba a decir algo, perdone.
Sí, ellos elaboraban, elaboraban tanto el cántico como elaboraban también la música. Si ustedes se fijan en los salmos hay unas marcas a veces de unas palabras raras que nosotros no entendemos. Que Selah y esas cosas, así que son marcas que se encuentran, son las marcas que ellos ponían para ciertos cambios, probablemente para hacer los cambios de música. O sea, ellos no solo hacían el cántico, sino que también elaboraban la música y tocaban, ¿verdad? Bueno, veamos el versículo 33 al versículo 38. Marisela, por favor. Del capítulo 6 de Crónicas, versículo 33 al 38. Ajá, quedémonos ahí. Entonces hay algo que tal vez ya descubrimos leyendo estos versículos. Este famoso profeta, los tres eran profetas, de acuerdo a lo que dice 1 Crónicas 25. Su profecía era diferente, eso sí, pero los tres eran profetas. Este Emán venía de una familia bastante conocida. ¿Cuál es esa familia? Ajá, y el personaje más conocido de ese linaje es el profeta Samuel, exactamente. Este Emán era hijo de Joel, ¿se recuerdan? Y Joel era una persona desagradable si nadie lo quería. ¿Se recuerdan que cuando Samuel ya estaba anciano, él puso a sus dos hijos como jueces, uno en el norte y otro en el sur? Entonces la gente vino a quejarse delante de Samuel porque esa gente era corrupta, estaba haciendo cosas desagradables y no llevaba bien la justicia. O sea que si alguien quería salir bien librado, le pagaba, cosas por el estilo. Entonces la gente le vino a decir a Samuel: mira, Samuel, primero ya estás anciano, segundo, tus hijos no sirven para gobernar, tus hijos son corruptos. Entonces, ¿sabes qué? Levantanos un rey. Ya no queremos ya no queremos a tus hijos, queremos un rey. Pero dice que Samuel se sintió triste, pero ¿se acuerdan por qué se sintió triste? Sí, no por sus hijos, sino ¿por qué? Porque él sintió que a él lo estaban rechazando, poniendo rey. O sea, pensó que él ya no lo querían a él y que la gente por eso estaba pidiendo un rey. Pero no dijo nada de sus hijos, ¿se recuerdan? O sea, que él aceptó que sus hijos sí se estaban portando mal. ¿Ya? Entonces, Samuel reconoce que sus hijos son corruptos. Él se siente mal porque él se siente rechazado, porque la gente le está pidiendo un rey. No por la conducta de sus hijos, es algo que él igual acepta de que ellos se han portado. O sea, no justifica en ningún momento la conducta de ellos. Ahora, Joel no era una gran persona, pero el hijo de Joel sí. Entonces ahí es donde vamos, que no siempre los hijos tienen que ser como los padres, ¿verdad? El hijo de Joel sí. Emán fue un gran profeta en la nación de Israel, nieto de otro gran profeta de la nación de Israel, nieto de Samuel. Pero este Samuel descendía de otra